Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, y todas nuestras experiencias vividas tienen un efecto en nuestra forma de vivir la sexualidad y viceversa. Por ello, la educación integral sobre sexualidad debe de acompañar todas las etapas de formación de una persona, abordando temas centrales tales como el desarrollo sexual, el amor, la intimidad, el placer, los roles sexuales y de género, de acuerdo a cada etapa del ciclo de vida. La sexualidad es parte importante de los seres humanos, ya sea que la persona elija ser sexualmente activa o no. Y los derechos sexuales y reproductivos contribuyen a la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas, sin importar si son mayores o menores de edad. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? La Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos para todas las personas está fundamentada en tratados esenciales de derechos humanos internacionales, teniendo como propósito respetar, proteger e impulsar los derechos de todas las personas a la autonomía sexual, así como promover la salud y los derechos sexuales dentro de un marco de no discriminación. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Derecho a la igualdad. Todas las personas al nacer, sin excepción, tienen libertad e igualdad de derechos y no deben de sufrir discriminación basada en la sexualidad, sexo o género para decidir libremente su propia vida. El derecho de todas las personas a la participación. Todas las personas tienen derecho a una participación activa y libre en todas las áreas de la vida humana, actividad pública y política que influye en su bienestar y a desplazarse de un país a otro con el fin de garantizar su plena participación. Los derechos a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal. Todas las personas tienen derecho a vivir libres de tortura y trato cruel, inhumano y degradante, a ejercer la propia sexualidad libre de violencia o coerción, sin importar su comportamiento sexual. Derecho a la privacidad. Todas las personas tienen derecho a la confidencialidad en los servicios de salud sexual, registros médicos y, en general, a proteger su información concerniente a su condición de VIH. Derecho a la autonomía personal y al reconocimiento ante la ley. Todas las personas tienen derecho al reconocimiento en todas las áreas como personas ante la ley, sin discriminación. Derecho a la libertad sobre sus prácticas sexuales y conducta dentro de un ambiente con el respeto a los derechos de otras personas. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Todas las personas tienen derecho a expresar sus ideas sobre la sexualidad sin intromisiones o limitaciones arbitrarias, basadas en las creencias culturales dominantes. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Derecho a la salud y a los beneficios del avance científico. Todas las personas tienen derecho a gozar de la mejor salud mental y física. Tienen derecho a practicar sexo seguro para la prevención de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH y derecho al acceso a la información sobre salud sexual, reproductiva y al acceso a los mejores servicios de salud con base en investigación científica válida. Derecho a la educación e información. Las personas tienen derecho a recibir educación integral en sexualidad, expresada en lenguaje comprensible, para ayudar a la toma de decisiones responsables e informadas, relacionadas con su salud sexual, así como opinar sobre educación en sexualidad y sobre políticas relacionadas con la sexualidad.
Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia. Todas las personas tienen derecho a contraer matrimonio o no y con quién, a elegir si tener hijos o no y cuándo tenerlos, así como derecho a la información para decidirlo. Derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños. Los gobiernos deben rendir cuentas por la forma en que implementen y aseguren los derechos sexuales, y todas las personas tendrán acceso a la información que les ayude a buscar la reparación de daños por violaciones a sus derechos sexuales. Existen varias leyes que velan por el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como por el acceso a la información para la aplicación de los mismos. Bueno, en Guatemala hay varias leyes que velan por los derechos de las mujeres, específicamente en lo que son salud reproductiva y sexual. Y entre ellos podemos mencionar lo que es la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Planificación Familiar y la Ley de Maternidad Saludable, que fue aprobada en el año 2010. Las leyes de Guatemala que velan por los derechos sexuales y reproductivos van desde la Constitución de la República, en el artículo 95, donde habla de que la salud es un bien público. Desde ahí partimos y podemos hablar de otro montón de leyes que se derivan de eso, desde el Código de Salud, la Ley de Maternidad Saludable, la Ley de Desarrollo Social, incluso la Ley de Acceso a la Información. Todas esas leyes lo que hacen es que de alguna manera hacen que el Estado tenga que promover como parte de la salud, porque la salud es integral, no solamente de salud sexual y reproductiva, sino es a nivel general. Tenemos la Ley contra la Violencia Sexual, Trata y Explotación de Personas, que es del año 2009, la Ley contra el Femicidio y otras formas de discriminación contra la mujer, que fue aprobada en el 2008. Que esta ley, el aporte importante que hace hacia los derechos sexuales y reproductivos es que en la definición de violencia sexual establece que la negación de servicios de planificación familiar y de formas de prevención de VIH es considerada violencia sexual. Estas leyes no son de origen reciente, ya que sus raíces entran en vigencia varias décadas atrás. Si hablamos de la Constitución Política de la República, la última reforma en 1985 incluye el artículo que habla sobre planificación familiar y la mayoría de las leyes están vigentes a partir del año 2000. La Ley de Maternidad 2010, la Ley contra la Violencia Sexual en el 2009, es decir que los avances en Guatemala se han dado más en la última década, hablamos entre el 2000 y el 2012. El auge de las leyes para proteger la salud sexual y reproductiva viene más o menos entre los años 2001 al 2010, que es cuando se dio el auge mayor. Pero derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos desde 1948. El objetivo principal de la educación sexual es proporcionar herramientas para vivir positivamente nuestra sexualidad. Esto se logra a través de la información clara y veraz sobre la salud sexual y la salud reproductiva, que permita la toma de decisiones autónomas y saludables. Pero, ¿cuáles son las instituciones responsables por el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos? Podemos hablar del organismo legislativo, porque en realidad los y las congresistas tienen que velar por el cumplimiento de todo este marco legal que mencionamos y tienen que ver que haya financiamiento suficiente para implementar estas leyes. Un sector importante tiene que ser el organismo judicial, porque mucho del incumplimiento de estos derechos sexuales y reproductivos son considerados delitos. Las instituciones del Estado que deben de velar por los derechos sexuales y reproductivos quedan implícitas dentro de la Constitución de la República. Cuando en el artículo 95 habla de que la salud es un bien público, dice que todas las personas y todas las instituciones debemos velar por la conservación de la salud. Dentro de esa misma ley se habla de los que componen el sector salud y el sector educación, que son realmente la parte del Estado que es la encargada de velar por que se cumplan esas situaciones. Vamos al tema primero de colocar en la agenda la temática de derechos sexuales y reproductivos. Como sociedad, a veces somos una sociedad de doble moral, que por ejemplo nos escandalizamos por cosas como la educación sexual en las escuelas y no nos escandalizamos por las 1000 niñas que han sido madres. Para nosotras, el primero que debe velar por el cumplimiento de estos derechos sexuales y reproductivos es la sociedad civil.
pensaría que los 3 ejes principales que se deben de tratar primero es información y divulgación. El segundo eje tendría que ser empoderamiento. Y el tercero, establecer una cultura de denuncia, que es lamentablemente lo que no tenemos. Si yo conozco y estoy empoderado, voy y denuncio en el momento que me están violando mis derechos sexuales y reproductivos. Cabe preguntarse si en Guatemala existe suficiente conocimiento acerca de los derechos sexuales y reproductivos. No, el guatemalteco no conoce sus derechos sexuales y reproductivos y como no los conoce, no los exige, no se empodera y no los denuncia. El guatemalteco y la guatemalteca no conocen sobre derechos sexuales y reproductivos. Como sociedad hemos avanzado en colocar en la agenda pública el tema de la prevención de embarazo en niñas y adolescentes, el tema de reducir la muerte materna, pero todavía no nos sentimos sujetos y sujetas de derechos. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos estamos hablando del ejercicio de la sexualidad, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con la información, que tiene que ver con la libre decisión. Aún en las áreas rurales de Guatemala hay muchas adolescentes que a los 13 o 14 años son obligadas a casarse o tienen un embarazo producto de violencia sexual, a veces ejercido por su propio padre, su hermano, su abuelo, y no hay un Estado que las proteja. Desde mi niñez hasta que me formé como una mujer, nunca me hablaron, ¿verdad? Yo me fui formando a medida de cómo me fui involucrando en los espacios que se me fueron dando, ¿verdad? Entonces hay que platicar más con las personas o recibir más capacitaciones para que ellos sigan a entender, porque dicen pues que no hay que hablar de lo que es la sexualidad porque creen que es pecado, pero no es pecado, porque si no les hablan de 15 años ya resultan embarazadas. Bueno, en realidad en mi establecimiento pues fue muy poco lo que nos pudieron hablar sobre esto, ¿verdad? Y creo que es una de las debilidades en nuestro sistema educativo que debe ser reforzada. Se puede que pero entender bueno y entender malo. Me hablaban más de algunas cosas, pero no exactamente los derechos. En esta lucha constante por mejorar las condiciones de vida de las y los guatemaltecos, y gracias al trabajo conjunto de muchas instituciones que velan por el cumplimiento de políticas, leyes y sobre todo por el acceso a la información, vemos cómo todos estos esfuerzos están dando sus frutos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil 2008-2009, la tasa global de fecundidad ha disminuido de 1987 a 2009 de 5.6% a 3.6%. Vemos también un aumento en la tendencia al uso de anticonceptivos en el área rural de 13.8% a 45.6% y en el área urbana de 43% a 65.7% en el periodo de 1987 al 2009. Sin embargo, la demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar ha disminuido a un ritmo menos acelerado, de 24.3% a 20.8% de 1995 al 2009, lo que nos debe motivar a seguir trabajando arduamente para obtener los objetivos esperados. Actualmente estamos trabajando, el proyecto se llama Voz Colectiva de Mujeres, Unidas por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres. Es un proyecto que viene a empoderar a las mujeres guatemaltecas sobre sus derechos sexuales y reproductivos. El proyecto está en funcionamiento a partir del año 2011, que se trabajaron con ciertos departamentos enfocados en Chimaltenango, Zacatepeques, Escuintla, Guatemala, Totonicapán y Quiché. Y actualmente en el año 2012 estamos trabajando con 9 departamentos más, lo cual significa un gran reto poder implementar 150 lideresas en este proyecto. En el año 2012 estamos trabajando con los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Santa Rosa, departamentos donde las lideresas han tenido un gran impacto del saber cuál es la importancia de la planificación familiar y que conlleva a ser voz de las mujeres que no la tienen. El impacto de este proyecto
a nivel Guatemala es de gran importancia porque las mujeres se están empoderando sobre sus derechos, sobre la planificación familiar como el fundamento primordial del bienestar de su familia. El trabajar el género, la equidad de género que conlleva a iguales oportunidades, iguales derechos, a la incidencia política, cómo gestionar los proyectos, cómo poder tener participación ciudadana y ser una voz latente en la República de Guatemala. Y es que en la actualidad aún hay muchas barreras para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Son varias barreras, iniciando la principal, que este tema es un tema tabú, un tema prohibido. Por lo tanto, no se tiene la libertad de hablar libremente dentro de la familia, la iglesia, la escuela. Podemos establecer que el desconocimiento de estos derechos, que son parte de los derechos humanos, es una de las limitantes. Seguidamente, si hablamos de marco legal, solo existe una ley en Guatemala que menciona la palabra derechos sexuales y reproductivos. Esta es la Ley de Promoción y Dignificación Integral de las Mujeres, que fue aprobada en 1999. El resto del marco legal habla más, por ejemplo, sobre el derecho a la planificación familiar, el derecho a la educación sexual, que aunque se consideran derechos sexuales y reproductivos, el concepto es más amplio que solo acceso a métodos de planificación o a educación sexual. Asimismo, otra barrera es la religión, que hablar de sexualidad, hablar de relaciones sexogenitales, hablar de condón es un pecado. Las principales barreras que tiene el guatemalteco para conocerlos, primero es las barreras culturales, las barreras idiomáticas. Muchos de nuestros compatriotas no tienen acceso a educación, y si el sistema de educación aún no ha llegado a todos y a todas, mucho menos va a llegar un mensaje que aún no ha sido ni siquiera divulgado adecuadamente dentro del sistema de educación. Si lo vemos desde el punto de vista en el caso de los hombres, creo que es su actitud machista. El hecho que el hombre lo sabe todo, el hecho que el hombre piensa que no necesita ayuda, eso provoca que de igual manera las mujeres no busquen la atención que ellas necesitan. Una forma de cómo pueda ejercer su derecho es que se acepte en su identidad, que se acepte como hombre o como mujer, que se sienta bien consigo mismo. No permitir ningún tipo de violencia, independiente si es mujer, es hombre y de qué lugar sea. Una forma de ejercer su derecho es conocer sobre métodos anticonceptivos, conocer sobre las infecciones de transmisión sexual. Bueno, para que las personas puedan aplicar los derechos sexuales y reproductivos de una manera integral, creo que primeramente necesitan el acceso, que ellos tengan un acceso para que puedan informarse y puedan sobre todo disfrutarlos, ¿verdad? Otra forma de ejercer los derechos es que no se deje llevar por la presión de grupo para seleccionar su pareja, por ejemplo, ¿verdad? Sino que sea él o ella quien va a seleccionar a sus amigos o su pareja, ¿verdad? La mayoría de personas ha conocido acerca de los derechos sexuales y reproductivos fuera del núcleo familiar, siendo menos las que los han conocido gracias a la información en el seno de la familia o por parte de los padres. Me enteré de los derechos sexuales y reproductivos por distintas instituciones que promueven los derechos, por diferentes medios de comunicación o televisivos en este caso, que igual promueven los mismos, y también por la misma información que uno lee en defensa de los derechos para cada una de las personas. Aproximadamente hace como 8 años, bueno, en varias instituciones yo he trabajado, es ahí donde yo me he enterado de los derechos. Tengo 28 años de ser comadrona y he hablado de la planificación familiar con las personas. Yen shintari rile shimbatamaj cuanto jono junarival cuanto chi shinanga pensar yen kin korbalite y con nenere y con neneyen todo lo que yen shuij mi esposo chue que ya no planificar a vi y que tiempo clínica to mejor lo que shinam pensar si shin hecho pa clínica y si hoy no pastilla y shinam planificar vi y vos a 4 años una rival En mi casa me hablaron, pero no específicamente sobre
los derechos, sino que me han hablado muy poco. Me enteré de los derechos sexuales y reproductivos a raíz de un trabajo realizado con jóvenes privados de libertad, trabajando otros temas, autoestima, liderazgo, educación con ellos. A raíz de eso caímos en el trabajo de género y el trabajo de género con hombres y posteriormente en derechos sexuales y reproductivos. Al parecer, cada vez se va tomando más conciencia en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos y su importancia en los distintos aspectos de la vida de las personas. Los derechos sexuales y reproductivos son importantes para hombres y mujeres, ya que ayudan a decidir libremente su sexualidad, a estar ahí sí que a tomar decisiones más seguras, el poder espaciar uno su embarazo, el poder decidir si tener una pareja, en este caso del mismo sexo o diferente sexo, lo cual ayuda a poder tener y tomar decisiones libremente. Los derechos prácticamente se basan en lo que yo pueda decidir sobre mi cuerpo, ¿verdad? Sobre mi cuerpo, cuántos hijos tener, bueno, para empezar, escoger con quién debo de casarme, ¿verdad? Entonces, al final, pues, tener los hijos que uno puede tenerlos. Son muy importantes porque ayuda a mejorar la salud a nivel familiar, la economía. Si nosotros optamos por eso, pues prácticamente pues, mejoramos toda nuestra vida y especialmente la salud y el bienestar de los hijos. Así como yo, si quiero tener así relaciones sexuales, si yo quiero, si no quiero, entonces ni me obligan, ni le puedo decir no también a mi esposo. Entonces eso es un derecho para mí. Bueno, cada persona tiene distintos derechos y yo creo que cada derecho va empoderando a las personas. Y en este caso los derechos reproductivos nos ayudan a poder conocer de mejor manera las acciones que yo pueda realizar en el campo de con qué persona quiero estar yo, cuántos hijos yo puedo tener. Para que no haya mucha sobrepoblación en el país, para evitar embarazos a temprana edad. Creo que son importantes los derechos sexuales y reproductivos para los hombres porque las sexualidades de los hombres casi siempre es visto como un ejercicio de poder, como un ejercicio de autoridad sobre otras personas. Y el trabajar derechos sexuales y reproductivos con hombres lo que hace es ubicarnos a los hombres en un contexto de igualdad y en una relación de equidad con otros hombres y con las mujeres. De alguna manera, las personas tienen su propia opinión en cuanto a quienes son los responsables de divulgar y velar por que se cumplan estos derechos. Considero que las personas encargadas de dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos es en este caso el gobierno, ¿verdad? Por medio de sus leyes nacionales, el poder dar a conocerla a todas las personas. Ya después, cada uno el poder informar a otras personas para poder ser responsables en su sexualidad. Pues yo creo que todos los que conocemos algo acerca de los derechos sexuales y reproductivos deberíamos de darle información. Lo primordial sería que se empiece en el hogar, ¿verdad? Pero lastimosamente por cuestiones culturales tal vez, que en mi caso normalmente nunca me hablaron sobre ese tema, ¿verdad? Mariyen limak rival que nahun alaji que al año taj mangabachtakle y toya shinsuri necesidad que nahumo rival al año como que lleguen de que hasta que na mantener. En los colegios, los padres también que deberían de dar información, pero hay algunos padres que les da vergüenza hablar sobre el tema. Creo que los encargados de dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos son varios actores y cada uno tiene como distintas responsabilidades. Por un lado está el Estado tiene un papel fundamental en dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos y en facilitar que esto se haga a través de la educación pública. El Estado es el rector de la educación pública y la sexualidad es un elemento importante en la educación pública. El segundo elemento o el segundo actor importante son los núcleos familiares, porque creo que los núcleos familiares es en donde podemos nosotros terminar de completar lo que se puede dar en la escuela. Y luego también está la responsabilidad individual. Yo como persona tengo la obligación, tengo el derecho también de buscar información. Las personas que conocen sus derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo las que saben ejercerlos, gozan de múltiples beneficios, tanto en lo personal como en lo social.
prácticamente si una persona, sea hombre o mujer, va a gozar, a hacer efectivos esos derechos sexuales y reproductivos, prácticamente estaría beneficiando prácticamente todo el concepto de lo que es salud. Si estos se aplican, si la persona los hace efectivos, creo que no solo son derechos, también hay responsabilidades en cada uno, ¿verdad? Entonces vamos a tener prácticamente una salud mental, ¿verdad? Y física completa. Los beneficios en la salud mental y física, cuando uno conoce los derechos sexuales y reproductivos que tenemos, son inmensos, porque podemos tener, por ejemplo, disminución de embarazos no deseados, tenemos una maternidad más saludable, una maternidad donde nos da la oportunidad de planificar. Esto es lo que conforma realmente el estar bien, el estar saludable, tanto en mi aspecto sexual, psicológico, físico, emocional, como específicamente mis órganos sexuales y reproductivos. La importancia radica en que las personas tenemos el derecho a ejercer una sexualidad plena, saludable y placentera. En la actualidad, la discriminación, el estigma, el temor y la violencia plantean amenazas para muchas personas. Estas amenazas y las acciones que desencadenan les impiden ejercer sus derechos sexuales y alcanzar su salud sexual. Sin embargo, el establecimiento de los derechos sexuales y reproductivos brinda un nuevo horizonte a través de su contribución a la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas. Son una herramienta ética y política que puede ser utilizada para mejorar el acceso a la educación sexual y a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Este video ha sido posible gracias a Asociación ALAS, con el apoyo de Fondo Centroamericano de Mujeres y Fundación Soros. El contenido de este material es responsabilidad de Asociación ALAS y no refleja necesariamente el punto de vista de las entidades que han apoyado su producción.